Bueno, estamos ya en directo en nuestro canal Cristiano Enoteísta. Le damos muchas gracias al Señor, lo primero, a Dios, que nos ha permitido estar en directo y poder transmitir su conocimiento y quién es Él a través de esta plataforma, y también darle las gracias a Twitch, que nos ha permitido también estar aquí en directo con todos vosotros. Y nada, bueno, vamos a empezar. Estamos un servidor, Enrique de la Rosa, y el hermano Tito Martínez. ¿Qué tal estás, Tito? Hola, ¿qué tal, hermano? Pues nada, hoy, como sabéis, estamos a 12, ¿no? Sí, 12 de julio de 2021 comenzamos la emisión de este nuevo canal cristiano enoteísta. Hoy, como va a ser el primer día, vamos a hacer una presentación, qué son los cristianos enoteístas y cuál es la verdadera enseñanza bíblica, la verdadera teología. Y vamos, bueno, en este canal vamos también a analizar pues las diversas doctrinas de la cristiandad, la vamos a analizar también, por supuesto, a la luz de la Biblia, y vamos a ir desenmascarando pues una serie de doctrinas que a lo largo de los años, de los siglos, nos han estado enseñando en la cristiandad y que, bueno, son absolutamente falsas, peligrosas y totalmente contrarias a la enseñanza de Jesús. Pero lo vamos a hacer de una forma, como dijo el apóstol Pablo, de forma decente y ordenada. Ujú, así es, así es. Vamos a ir poco a poco enseñando la palabra de Dios y de una manera lo más bíblico posible, incluso yendo al griego y al hebreo. Algo que no hacen muchas iglesias y siempre están sacando sus propias interpretaciones. Pero nosotros queremos ir a la verdad, porque creemos que son tiempos muy difíciles, muy oscuros. Creemos que son los últimos tiempos y es muy necesario que la palabra de Dios se extienda, no solo por internet, sino por las calles. Y bueno, pues aquí estamos nosotros en esto que el Señor nos ha dado. Y nada, muchísimas gracias a todos los que estáis entrando en el directo. Ya sabéis, podéis dejar vuestros comentarios en el chat. Y este directo también estará subido a los YouTubes del hermano Tito y mi YouTube, que luego explicaremos cuáles son y cómo acceder. Y bueno, para empezar un poco el directo de hoy, tenemos una introducción y luego vamos con las presentaciones. Así que nada, Eso quedaos es. aquí que empezamos. Adelante. ¿Deseas tener la vida eterna en el futuro reino de Dios que vendrá del cielo a la Eso es. tierra? ¿Deseas conocer la verdadera doctrina cristiana que nos han ocultado durante siglos en las iglesias de la cristiandad falsa? ¿Deseas aprender a refutar totalmente las falsas doctrinas enseñadas en las diferentes iglesias del sistema apóstata? Pues has llegado al lugar adecuado. En este canal cristiano enoteísta de Twitch vas a adquirir el conocimiento verdadero que lleva a la vida eterna en el futuro reino de Dios en la tierra. Pon mucha atención y escucha toda la verdad que en este canal vas a conocer. Con todos ustedes Tito Martínez y Enrique de la Rosa. Bueno, esta ha sido la introducción del canal. Espero que os haya gustado a todos. Y nada, pues empezamos. Vamos a empezar con la presentación del hermano Tito. Va a dar una pequeña presentación sobre su vida, sobre... Bueno, no nos vamos a extender mucho, pero bueno, lo que tú quieras decir, hermano, pues seguro que los oyentes pues lo es bien recibido. Muy bien, pues bueno, yo me llamo Tito Martínez, mucha gente me conoce en internet, en muchos países. Me considero cristiano, por supuesto, cristiano bíblico enoteísta. Entonces, yo comencé a los 18 años a estudiar la Biblia. Ahora tengo 59 años y con 18 años ya comencé en una iglesia evangélica de aquí de Madrid a reunirme pues con evangélicos y ya empecé a esa corta edad, con 18 años, a estudiar las Sagradas Escrituras. Y a mí siempre me ha fascinado el asunto de las profecías de la Biblia. La profecía bíblica, la escatología, toda esa enseñanza sobre los últimos tiempos siempre me ha fascinado. Y ya con esa edad ya comencé a estudiar las profecías de la Biblia. Entonces, durante 12 años aproximadamente, estuve en las iglesias evangélicas, aquí en Madrid, fui miembro de iglesias evangélicas hasta la edad de los 29 años aproximadamente, y abandoné las iglesias evangélicas. ¿Por qué las abandoné? Muchos se preguntarán.
pues muchos dirán, porque apostataste de la fe y tal. No, yo nunca apostaté de la fe. Yo de lo que apostaté, de lo que me aparté, lo que abandoné, fueron las falsas doctrinas enseñadas en estas mal llamadas iglesias evangélicas, las cuales, pues, como en todas las religiones, todas las sectas, pues, como sabes, mezclan la verdad con la mentira. Entonces, así es una forma, es la típica forma de Satanás engañar al mundo entero, mezclando la verdad con la mentira, porque si todo lo que dice el diablo, todo lo que enseña Satanás fuera falso, fuera mentira, pues no engañaría absolutamente a nadie. Entonces, así es como engaña el mundo entero, mezclando lo que es verdad y lo que es mentira. Entonces, en estas iglesias evangélicas enseñan algunas cositas, algunas doctrinas que son verdaderas, que son correctas, que te ayudan en tu vida cristiana, y luego hay otra serie de doctrinas que son absolutamente diabólicas, absolutamente contrarias a la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento, como vamos a ver en esta serie de programas que comenzamos hoy, analizar esas doctrinas y también analizar, porque también lo vamos a hacer, analizar predicaciones, estudios de ciertos predicadores de internet, que tenemos vídeos, un montón de vídeos en YouTube donde enseñan pues ciertas doctrinas que lo que hacen es realmente inducir a la gente a que se aparten de la verdadera enseñanza de Jesús y de sus apóstoles, que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. Entonces vamos a analizar a la luz de la Biblia todas esas doctrinas. Y bueno, pues esa mi trayectoria. Yo comencé en las iglesias evangélicas, conozco el mundo de las sectas, de las iglesias evangélicas muy bien, conozco también el mundo de otras religiones, de otras iglesias, como por ejemplo los testigos de Jehová, los adventistas, no porque haya sido miembro de esas otras religiones. Yo jamás fui ni testigo de Jehová, ni adventista, ni mormón, ni nada de esto. Pero sí conozco muy bien la enseñanza de todas estas religiones, de estas sectas, las cuales, pues, a lo largo de este ciclo de programas, pues vamos a ir analizando a la luz de las Sagradas Escrituras. Y esa es mi breve y pequeña presentación. Y hoy en día, pues, me dedico a enseñar esta verdadera doctrina que a lo largo de los años he conocido y he ido creciendo en esta verdad del Evangelio, en esta verdad de la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Y bueno, pues la enseño a través de mi sitio web, como pueden ver ahí abajo, las 21 tesis de Tito.com, desde hace muchos años, pues a mucha gente en el mundo, los cuales, pues, gracias al poderoso supremo, han llegado al conocimiento de esta verdadera doctrina que es el enoteísmo. Y que ahora, dentro de un ratito, pues vamos a explicar más extensamente qué es eso del enoteísmo monólatra. Que esa es la verdadera enseñanza, la verdadera teología bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, como vamos a ver después, analizando, viendo unos cuantos pasajes de la Biblia. O sea, que llevas más de 40 años estudiando la Biblia. 41 años estudiando las Sagradas Escrituras, efectivamente. Desde los 18 años, como dije, comencé estudiando, y hasta el día de hoy es para mí el tema más dominado, más fascinante, es el tema de la profecía bíblica. Para mí, personalmente, el libro más importante de toda la Biblia es el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Y luego explicaré el por qué es el libro más importante de toda la Biblia. Impresionante, hermano. Eso es mucho tiempo, muchísimo más que a lo mejor algunos pastores llevan de pastor. Es mucho tiempo estudiando la Biblia. Pues nada, muchas gracias, hermano. Ahora me toca a mí contar un pequeño testimonio, presentación sobre cómo pues conocí al Señor y cómo pues estamos aquí ahora mismo, ¿no? Cómo nos ha traído hasta aquí. Y yo empecé, gracias a mi madre, a ir a las iglesias evangélicas también. Ese fue mi inicio, cuando yo tenía alrededor de 13, 14 años. Y bueno, yo al principio no estaba muy interesado en Dios. Me interesaban pues otras cosas de chiquillo, ¿no? Como por ejemplo pues los videojuegos y estar con los amigos. Y bueno, ya cuando entré en la etapa universitaria, pues sí que me hacía muchísimas preguntas y empecé a buscar a Dios y a leer la Biblia, y yendo a las iglesias evangélicas, pues fui a muchas. Luego, por algunos acontecimientos de mi vida, me aparté como 3 o 4 años de Dios. Estaba enfadado, es algo que le suele pasar a muchos cristianos, pero si tienes el llamado, vuelves y el Señor no te deja. Entonces volví con más fuerza que nunca, me di cuenta de muchos errores y yo siempre ya quería buscar la verdad. Era algo que yo tenía dentro de mi corazón, siempre buscar e ir a la pregunta, y me preguntaba mucho, era muy crítico también
y quería buscar la verdad y no y muchos domingos terminaba el culto evangélico y aunque me había gustado, yo luego quería buscar la verdad. Entonces, pues, a raíz de muchas doctrinas falsas que enseñaban y muchas preguntas que no me sabían responder o que realmente me respondían, pero yo sabía que estaban mal porque me lo decía Dios, pues en mi conciencia, en mi corazón, encontré al hermano Tito con algunas preguntas que yo tenía y a raíz de eso, pues empecé a estudiar teología. Así que aquí estamos. Yo no llevo tanto tiempo con el hermano Tito estudiando teología, pero sí que ya podría decirse que llevo más de 1 año y medio, 2. Y bueno, pues nuestra meta es querer enseñar de la mejor manera posible, que se entienda lo más claro posible a todo el mundo en esta plataforma de Twitch, la página web de Tito, que es gratuita, de estudios bíblicos gratuita, y en los canales de YouTube, que también son gratis. Entonces, pues eso es mi pequeño testimonio y le doy gracias a Dios de haberme traído hasta donde estoy, de haber aprendido muchas cosas y bueno, pues nada, hermano, esa es mi pequeña presentación. Pues gracias, hermano. Y ahora, si te parece, vamos a hablar cuál es lo más esencial, lo principal de nuestra base doctrinal. Porque claro, mucha gente dirá, bueno, estos son unos más de evangélicos o nos pueden acusar de que somos testigos de Jehová. No, nosotros nos consideramos cristianos, bíblicos, enoteístas y monólatras. Esto lo vamos a explicar seguidamente. A ver, para ser breves, cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? Cristiano es un seguidor de Cristo, ¿verdad? Sí. Cristiano es el que sigue a Cristo. ¿Y qué es eso de seguir a Cristo? Es seguir la enseñanza de Cristo. Porque la inmensa mayoría dicen que son cristianos. O sea, todas las religiones que hay, todas las sectas dicen que son cristianos. Entonces, eso no te marca diferencia. Un cristiano, un católico que da culto a imágenes o que adora una galleta de harina diciendo que es Jesucristo, dice que es cristiano. Es decir, que un cristiano verdadero es aquel que sigue la enseñanza de Jesús. Y punto. Enoteísta. ¿Qué es el enoteísmo? Bueno, el enoteísmo, amigos, es un término moderno, es una palabra teológica moderna. Evidentemente no aparece en la Biblia esa palabra. El hecho de que no aparezca en la Biblia una palabra no significa que sea falsa de ninguna manera. Entonces, el enoteísmo significa la creencia en un Dios supremo, en un Dios que es único, en un Dios que es el Dios de dioses y el Señor de señores. Y reconociendo la existencia de otros hijos de Dios, de otros dioses que están subordinados a este Dios supremo. Esto, el lenguaje teológico moderno, se llama enoteísmo, que es muy diferente al monoteísmo. El monoteísmo es la creencia en la existencia de un solo Dios solitario. Eso es monoteísmo. Y la Biblia, señores, no es monoteísta, ni tampoco es trinitaria. No enseña jamás por ninguna parte que Dios sea trino. La Biblia enseña un enoteísmo monólatra. ¿Qué significa monólatra, hermano? Monólatra es que solo adora a un solo Dios. Exactamente, eso es la monolatría. De mono uno, latría, adoración. Entonces la Biblia enseña a adorar solamente a un Dios. ¿Y qué Dios es ese? Pues es el Dios supremo. ¿Y quién es el Dios supremo? El Padre Celestial. El único Dios verdadero. Mire, vamos a comprobarlo. Vamos a comenzar esta televisión, este ciclo que hemos iniciado hoy, leyendo el importantísimo pasaje bíblico que van a ver ahora ustedes en pantalla. Vais a ver que es en Juan capítulo 17, verso 3. Juan 17, 3, que dice lo siguiente. La versión que voy a utilizar es pues la más común dentro del mundo evangélico, que es la Reina Valera de 1960. Otro día vamos a utilizar también, en este ciclo de estudios, vamos a utilizar también de vez en cuando la versión del Testimonio de los Apóstoles, que es la traducción que yo escribí. Pero bueno, vamos a utilizar hoy la Reina Valera del 60. Juan capítulo 17, verso 3. ¿Qué dijo Jesús? Y esta es la vida eterna. Con esto consiste la vida eterna. Dice que te conozcan a ti. A ti. Aquí cuando dice Jesús, hermano Henry, a ti, ¿a quién se está refiriendo?
Pues cuando dice que te conozcan a ti, pues se refiere al Padre. Claro. Jesús quiere que conozcan al Padre. ¿Se refiere a un Dios trino aquí Jesús? No, solamente está hablando de una única persona celestial, para que ustedes lo entiendan. Porque en el mundo de las iglesias de la cristiandad apóstata, en el sistema iglesiero apóstata, como llamamos nosotros, se enseña que este único Dios verdadero es un ser trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿a quién estaba hablando aquí Jesús? Solamente al Padre, ¿no? Y dice que en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Y ahora vamos a ver, vamos a explicar qué significa eso de la palabra único. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí, por ejemplo, no dice que te conozcan a ti, el Padre y al Espíritu Santo. Aquí Jesús no está mencionando las dos personas celestiales que están ahí arriba, ¿Cuántas ¿no? personas se mencionan aquí? Solo menciona Dos. al Padre y al Hijo. Claro. Y dice que el único Dios verdadero es el Padre, ¿no? Es efectivamente. ¿Por qué? Vamos a analizar un poquito este versículo, este pasaje tan importante de Jesús. ¿Por qué Jesús dijo que el Padre es el único Dios verdadero? Porque alguien podrá decir, por ejemplo, pues si Jesús dijo que el Padre es el único Dios verdadero, entonces Jesús es un Dios falso. Porque a Jesús en la Biblia también se le da el título de Dios. Entonces, si el Padre es el único Dios verdadero, preguntamos, ¿significa eso que Jesucristo es un Dios falso? No, para nada. Entonces, ¿por qué dijo Jesús que el Padre es el único Dios verdadero? Porque solamente no hay nadie como el Padre Celestial. O sea, Él no se puede repetir, Él es único. Entonces, y Él es verdadero. Vamos a poner por un esa ejemplo. manera. Por ejemplo, es muy sencillo de entender esto de la palabra único. Si vosotros decís, si tú dices, mi Padre es único. Ujú. Si decimos mi Padre es único, ¿qué estamos diciendo? ¿Que mi Padre es el único Padre que existe en el mundo? No, hay millones de padres. Entonces, ¿por qué a nuestro papá le llamamos único? Mi Padre es único. ¿Por qué? Porque no hay nadie como Él. Porque es el mejor padre de todos, el más importante, no hay otro padre como mi padre. Eso es lo que significa la palabra único. No significa que solo exista un padre, queda claro. No significa que solo haya un Dios, no. Cuando Jesús dijo que el Padre es el único Dios verdadero, lo que estaba diciendo es que el Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el Dios supremo, es el mejor y más grande de todos los padres. Pero no está diciendo que solo exista un Dios. Eso no lo dice Jesús. Y luego dice que la vida eterna también consiste en conocer a Jesús como el Mesías. Porque recordemos que la palabra Jesucristo está formada por dos palabras, ¿no? Jesús Jesús y Cristo. y Cristo, Cristo o significa Mesías. Mesías. Es decir, creer, cuando Jesús dice ahí que la vida eterna consiste en conocer al que el Dios Padre ha enviado, que es Jesucristo, significa que tenemos que creer que Jesús es el enviado del Padre Celestial y es el Mesías. Si no cree usted que Jesús es el enviado del Padre y el Mesías de Israel, usted no podrá tener la vida eterna. O sea, los dos requisitos para tener este conocimiento que nos lleva a la vida eterna es, primero, creer que el Padre es el Dios supremo, único, no hay otro Dios como Él. Y no dijo Jesús creer que Dios es trino, no, eso no lo dijo Jesús. El único Dios verdadero no es un Dios trino, eso es una mentira enseñada por la Iglesia Católica Romana y por el resto de iglesias que salieron de Roma, que se inventaron esa patraña de que el único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan 17:3, Jesús dice bien claro que el único Dios verdadero es el Padre, no porque solo exista un Dios, sino porque es único en su género, es el Dios más grande y el mejor de todos los dioses. Y en segundo lugar, creer que Jesús es el Mesías y el enviado del Padre. Si usted no confiesa, no tiene esa base doctrinal, jamás va a tener ese conocimiento que lleva a la vida. Además, fíjate, hermano Enrique, que dice que la vida eterna consiste en conocer. O sea, es un conocimiento. Es algo muy importante. Yo lo que quiero decir que si usted es, no sé, dentro de los evangélicos hay muchas ramas, ¿no? Bautistas, pentecostales, etcétera, etcétera. Dentro de los católicos también hay muchas ramas, ¿no? Dentro del cristianismo hay muchas ramas. Pero si tú te estás centrando
en otras cosas superficiales, por así decirlo, y no te estás centrando en conocer a Dios Padre en profundidad y a Jesucristo en profundidad, tú estás por un camino bastante errado. Porque para llegar a la vida eterna tienes que empezar a conocer, tienes que tener ese anhelo, tienes que tener esas ganas y sobre todo tienes que tener tienes que hacerlo, esa acción de empezar ahora mismo a coger la Biblia, a empezar a conocer realmente a Dios Padre y a Dios Hijo. Efectivamente, ahí lo ha explicado muy bien, y es que Jesús fue bien clarísimo en ese pasaje. Es un conocimiento que lleva a la vida eterna. No es una experiencia, muchas veces, y más esto se escucha mucho en el mundo mal llamado evangélico, has tenido una experiencia con Jesús. No. Es un conocimiento, y el conocimiento nos está hablando ¿de qué? De esto, mental. Cuando tú conoces algo es porque lo has analizado y es algo intelectual, es algo mental. Para conocer a Dios tenemos que tener un conocimiento mental. Si no, usted nunca va a llegar al conocimiento de Dios y de Cristo. Eso de llegar, como dicen muchos, yo conozco a Dios por experiencias, una experiencia espiritual. No. Es un conocimiento. Jesús lo dice bien claro. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan. A ti, el único Dios verdadero, y al que has enviado, que soy yo. Jesús, el Mesías. Vamos a hablar un poquito por qué dijo Jesús que también para ser salvos, tener la vida eterna, tenemos que creer que Jesús es el Mesías. ¿Qué es eso de el Mesías? ¿Cómo entiendes tú? Porque es una palabra hebrea, Masías, que significa el ungido. Es decir, el Salvador. El Mesías es el enviado del Padre, el Mesías de Israel. Cuando hablamos del Mesías, nos referimos al Mesías prometido a la nación de Israel. Que hay un montón de profecías en el Antiguo Testamento que se predecía que Jesús iba a llegar con ciertas características y se cumplió. Exactamente. Entonces, si no creemos también que Jesús es el Mesías, no podremos ser salvos. Estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna y vida en abundancia. Y hay un pasaje al final del Evangelio de Juan, esto lo dice el apóstol Juan, dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Más clarito que el agua. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que es precisamente la misma confesión que hizo el apóstol Pedro en Mateo capítulo 16, que dice... Nosotros dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Sí, los apóstoles lo confiesan todo el Confiesa tiempo. Pedro, que era el líder de los apóstoles, y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Pues yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, señores, la iglesia de Cristo está edificada en esta tremenda y fundamental confesión de fe. Que Jesús es el Mesías y el Hijo del Dios viviente. Es el enviado del Padre. Y para creer que Jesús es el Mesías, señores, y esto lo vamos a explicar muchas veces en este ciclo de estudios bíblicos, hemos de creer, porque si no, no puede ser el Mesías de Israel, que es el descendiente biológico del rey David. Si no, no puede ser el Mesías. Y eso de descendencia biológica nos habla de descendencia carnal. Es decir, Jesús es el Hijo de Dios, o mejor dicho, es el descendiente de David, el Hijo de David, como dice el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, creo que es el verso 4. El descendiente de David según la carne. Por eso es que Jesús es el Mesías. Si no es el descendiente de David según la carne, es decir, el descendiente biológico del rey David, no podría ser el Mesías de Israel. Y por desgracia hay millones y millones de personas en las iglesias que dicen llamarse cristianos y no creen realmente que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Esto lo iremos explicando poco a poco. Explicando qué es eso. De lo de biológico, porque hay gente que le cuesta entenderlo, de que aunque Jesús vino por medio del Espíritu Santo, que es el poder de Dios, le cuesta entender que José sea su padre biológico. Entonces, esto se irá explicando en otros directos. En el siguiente programa vamos a ver cómo Dios el Padre engendró a su Hijo en el vientre de María.
por medio de su poder, de su espíritu. Eso hoy no lo vamos a explicar extensamente, va a ser en el siguiente programa que hablemos, que tengamos, ustedes van a conocer cómo realmente, cómo lo explica la Biblia. Esto no es algo que nos hemos inventado nosotros, cómo explica la Biblia el engendramiento de Jesús, cómo Dios el Padre lo engendró. No en el cielo, antes de todos los siglos, como enseña la Iglesia Católica y otras iglesias falsas, sino que lo engendró en el vientre de una mujer, de María. Y pasa a ser el Mesías, el Hijo de Dios engendrado. Porque Jesús ya era hijo de Dios antes de venir a la tierra, ¿verdad? Es que muchos dicen que Dios Hijo fue engendrado por el Padre en el cielo. Y eso es un error, porque eso no lo Jesús enseña la Biblia. Siempre ha estado con el Padre en el cielo. Jesús siempre ha sido hijo de Dios. El Dios Padre siempre ha tenido un hijo, que es Jesús. Esto lo enseña la Biblia bien claro. Conoces, dice el libro de Proverbios, creo que es el 34, ¿no? Capítulo 34. Conoces su nombre y el nombre de su hijo. Sí. O sea, ya el Antiguo Testamento habla del Hijo de Dios. Este Dios supremo, que es el Padre, tiene un hijo, siempre lo ha tenido, pero, atención, pasa a ser el Hijo engendrado a partir de que el Padre lo engendra en el vientre de María. Entonces pasa a ser el Hijo de Dios engendrado y pasa a ser, evidentemente, el descendiente biológico del rey David. Esto es muy importante porque es muy interesante. Sin tener este conocimiento no se puede tener la vida eterna. Estas cosas os he escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, si no creemos que Jesús es el Mesías, no podemos, jamás seremos salvos. Porque la salvación, ¿verdad, hermano Enrique? La salvación, porque también nos han engañado durante siglos en las iglesias con este tema de la salvación. La salvación es algo, dice la Biblia, que estamos esperando. Un Salvador. Es algo que se ha de manifestar en el tiempo postrero, se ha de manifestar al final. La salvación eterna. A mí siempre me preguntaban, cuando yo iba a la iglesia evangélica, incluso en los campamentos cristianos que yo iba de adolescente, ¿tú ya eres salvo? Siempre me lo preguntaban y yo decía que sí, porque yo tenía ese desconocimiento, ¿no? Pero no, aún no somos salvos. Tenemos que terminar esta carrera. Tenemos que terminar y perseverar en la fe hasta el final. Tenemos que perseverar hasta el final. Y al final es cuando vendrá Jesús a salvarnos. Pon, por ejemplo, vamos a mirar el Hebreos 9:28, lo que dice. Hay muchos pasajes más, pero con este que vamos a leer ahora y vamos a comentar, vais a ver cómo la salvación es algo que estamos esperando. Y no algo que ya todavía que hayamos recibido ya. Ahí lo tenéis. Lo voy a leer. Léelo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Qué dice ahí? Para salvar a los que le esperan. Entonces, ¿por qué dicen tantos que ya son salvos? Si Jesús todavía no ha venido en gloria, se lo dice ahí, que aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Si Jesús todavía no ha aparecido por segunda vez para salvar a los que le esperamos, porque van a ser salvos los que le esperan. Los que no esperan a Jesús, ¿van a ser salvos? No. No. Porque dice aquí que va a salvar a los que le esperan. Y habrá gente esperándole, verdaderos cristianos, en el final de los tiempos. Que eso también dicen muchos, que ya no habrá cristianos al final de los tiempos. No. Al final habrá verdaderos cristianos esperando la salvación que viene de parte de Jesús. Por eso dijo Jesús, dice hermano Enrique, que dice en Mateo capítulo 24, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces yo pregunto, ¿qué es lo que hemos recibido los cristianos cuando hemos creído en Jesús? Esto lo vamos a ir explicando a lo largo ya de los siguientes programas que hagamos, pero el apóstol Pablo en este tema fue clarísimo. Estos son pasajes que vamos a ir analizando otro día, pero el apóstol Pablo dijo que la salvación es algo que estamos esperando, como acabamos de ver, pero lo que sí hemos recibido los cristianos es el perdón de los pecados, es la reconciliación con Dios y la justificación por la fe. Eso ya lo hemos recibido en el pasado. Cuando hemos creído en Jesús, hemos sido justificados por la fe, hemos sido reconciliados con Dios y hemos recibido el perdón de los pecados. El Padre ya nos ve justos, ya nos ve santos, ya estamos reconciliados con Él. Eso ya lo explicaremos también, porque eso es la gracia, el regalo y la paz. Ya explicaremos el saludo bíblico que tiene que ver con esto. Exactamente, es el gracia y paz, porque por gracia sois salvos, y como
consecuencia de esa gracia de Dios, de esa justificación por la fe, pues viene la paz con Dios. Por eso dice la Biblia, justificados, dice Pablo, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Por eso, como ha dicho Enrique, el saludo de los primeros cristianos era gracia y paz. Primero la gracia y luego la paz, que es la consecuencia de la gracia. La gracia, la misericordia de Dios es lo que hace que podamos ser salvos. Entonces, lo primero, porque la salvación es un proceso, amigos, que comienza en el momento que creemos en Jesús y somos justificados por la fe y recibimos el perdón de los pecados y somos reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios significa que somos hechos amigos de Dios. Entonces, una vez que hemos recibido eso en el momento de creer en Jesús y bautizarnos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, entonces es cuando somos justificados delante de Dios. Pero la salvación es algo que vendrá en el futuro. Todavía no hemos sido salvos. Tenemos la salvación, atención, como promesa de Dios. Es la promesa de la vida eterna, o de la salvación eterna, que es lo mismo. Una promesa es verdadera. Una promesa que se va a cumplir, pero no ahora en este tiempo. El recibir la vida eterna es algo que se ha de cumplir en el siglo venidero, en la era venidera, Jesús lo dijo. Y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Queda claro? Por lo tanto, ¿tenemos la vida eterna los cristianos? Tenemos la vida eterna solamente como promesa de Dios. Es una promesa que Dios nos ha dado y que evidentemente se va a cumplir. Todo lo que Dios promete se cumple, ¿verdad? Todo. Entonces Dios ha prometido la vida eterna, la tenemos asegurada, ¿de acuerdo? El que persevere, por supuesto, hasta el fin, en la verdadera doctrina será salvo, alcanzará la vida eterna. Por lo tanto, la tenemos la vida eterna, sí, pero como promesa de Dios. Lo que sí ya tenemos, repito, que no se les olvide, es la reconciliación con Dios, el perdón de los pecados y la justificación por la fe. O sea, que ya puedes ir caminando libre por la vida. Exactamente, hemos sido liberados. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dijo Jesús. Sí. O sea, estamos libertados por Jesús. Pero la salvación es algo que estamos esperando, como dice este pasaje de Hebreos, cuando Jesús aparezca por segunda vez. Una aparición de Jesús para salvar a los que le esperan, que va a ocurrir, evidentemente, y esto ya lo veremos en el siguiente programa, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Verdad? Sí, ya hablaremos también de un tema muy importante que es la tribulación, ya que hay muchas iglesias pues que enseñan doctrinas que no están preparando a la iglesia para lo que viene. Y bueno, como nos quedan más o menos 20 minutos de programa, queremos saludar a todos los hermanos que nos están viendo, desearles pues que estén muy bien en estos tiempos tan difíciles. Gracias a todos los que estáis escribiendo en el chat, y vamos a presentar los 3 canales donde podéis aprender la verdadera doctrina de manera interactiva, leyendo libros, leyendo estudios, escuchando debates, y todo siempre de manera gratuita. Eso es muy importante, ya que Dios te ha enseñado todo esto gratis. Pues nosotros también lo devolvemos gratis, y es como deben hacer los verdaderos cristianos. Entonces vamos primeramente a presentar la página web del hermano Tito, donde tiene un montón de estudios bíblicos muy interesantes, donde usted podrá aprender la verdadera doctrina y podrá aprender, tener muchísimo conocimiento para su vida espiritual, para su relación con Dios y para enseñarle también a otras personas. Entonces vamos ya con la página del hermano Tito. Para que todos los que no lo sabéis, es las21tesisdetito.com. Sí, como podéis ver, y la web se titula La web de la verdadera doctrina cristiana. Es una actualización, como podéis ver ahí, del día 8 de julio. Y bueno, pues podéis ver ahí, lo primero, si pincháis en el enlace de arriba, también quien quiera tener los libros de estos de estudio bíblico en papel, en formato de papel, lo podéis adquirir en Amazon, en formato de papel, y luego están absolutamente gratis en formato de libro electrónico PDF, pero también los tengo en formato de papel, que es muy práctico porque no depende de ningún aparato electrónico. Efectivamente, muchos dicen, no, hermano Tito, es que tú vendes libro, te quieres lucrar del evangelio. Pues no, porque están gratuitamente también en PDF. Lo que pasa
es que están también en Amazon para el que no quiera a lo mejor imprimirlo en PDF y gastarse muchísimo más dinero en la papelería que en el propio libro, porque están a un precio súper barato. Pero si usted lo quiere tener gratis, puede acceder gratis a estos libros, y también están aquí en Amazon y en la página web. O sea que sin ningún tipo de problemas usted puede aprender muchísimo. Principal. Bueno, y luego tenéis en la página, pues, por ejemplo, el último, el discurso profético de Jesús del Monte de los Olivos, que quiero explicar una cosita aquí. Pincha ahí, hermano. El siguiente Bueno, audiolibro esto que veis aquí, este estudio que veis aquí es algo único, señores y señoras, que jamás se ha hecho a lo largo de la historia de la literatura cristiana. Porque aquí lo que he hecho es juntar las versiones de Mateo, Marcos y Lucas sobre el último discurso profético de Jesús en el Monte de los Olivos. Esto no lo vais a leer ni lo vais a encontrar jamás en ninguna librería, en ningún libro de ninguna iglesia. El discurso profético de Jesús en el Monte de los Olivos fue el último que dio Jesús. Muy importante, se encuentra en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. En el Evangelio de Juan no se encuentra. Y lo has ordenado. Y lo que lo he hecho es juntarlo de forma ordenada con el nombre de Marluc, que son las abreviaturas de de Mateo, Marcos y Lucas. Lo tenéis en formato de libro electrónico PDF y también lo tenéis en audio. Y ahí lo tenéis, todo el discurso al principio, lo tenéis todo el discurso completo de Marluc. Y también tiene el índice, por si queréis pulsar sobre exactamente un tema que os llame la atención o que queráis aprender sobre ese tema, pues simplemente pulsáis y te lleva directamente a esa parte del estudio que el hermano Tito ha escrito. Entonces, es un discurso que aparece en estos tres evangelios, pero que si tú no combinas esas tres versiones, no podríamos saber cuál fue el discurso completo. Entonces, lo que hay que hacer es combinarlas, unirlas, y ya está. Y yo no me explico cómo a lo largo de los siglos, de la historia, pues a nadie se le ha ocurrido unir de forma ordenada estas tres versiones para saber realmente cuál fue el discurso completo de Jesús. Bueno, pues esto es lo que un servidor ha realizado, y ahí lo podréis escuchar y lo podréis leer para conocer el discurso completo, que tiene una enseñanza impresionante. ¿Cuántos estudios bíblicos tienes en tu página web, más o menos? ¿Piensas? A ver, creo que hay 100 y pico. 100 y algo, ¿no? Muchísimos. Muchísimo donde usted podrá aprender. Material, también ejemplo, hay charlas bíblicas. Pinchan las charlas. También hay charlas sobre, por ejemplo, las 7 doctrinas. Vale, a ver. Aquí tenéis las charlas en audio que hemos tenido a lo largo de los años. Tira para abajo, por ejemplo, estas son del año 2021. Pinchéis en cualquiera de los enlaces, ahí tendréis el audio. Y lo podéis escuchar. Tenemos ahí las charlas en audio a través de Skype, a través de WhatsApp y a través de Telegram desde el año 2008, que es cuando comenzamos en el antiguo Skype. Ahí es donde comenzamos la charla, luego nos pasamos a WhatsApp, luego nos pasamos a Telegram. Y aquí tenéis cientos y cientos de charlas bíblicas y de debates. Lo que veis en color rojo, esos son los debates. Debates que he tenido en audio con diferentes sectarios. Y bueno, y son súper edificantes. Lo podéis descargar, lo podéis poner en el coche, en vuestro móvil, para cuando estéis trabajando o cuando estéis dando un paseo, y lo podéis siempre ir aprendiendo. Es decir, la actitud del cristiano no es ir el domingo, escuchar una hora al pastor y ya tirarme 7 días sin hacer nada tumbado en mi casa. No. Si tú quieres conocer a Dios, conócele todos los días. Y aquí tienes material para... ¿cuánto? ¿Años? Aquí tienes... Hay material para años. Para años, sí. Así es. Pues esta es la página del hermano Tito. Os recomiendo que entréis y que empecéis ya a estudiar la Biblia de verdad en profundidad. Por supuesto, vuestra Biblia en casa, con el griego, con el hebreo. Ahora también os voy a decir una herramienta donde podéis mirarlo en griego y en hebreo, que está traducida al español. Y bueno, vamos a seguir con el siguiente enlace donde podéis aprender mucho sobre Dios,
que es, bueno, ahora es mi canal de YouTube, ¿vale? Que se llama Sana Doctrina Bíblica Cristiana. Si lo ponéis así en YouTube, te llevará a mi canal, donde he hecho una serie de perlas, creo que van 29, con mucho cariño hacia Dios, intentando explicar todo de la mejor manera posible. Y bueno, pues son muy edificantes. También hay vídeos, tenemos el cancionero bíblico de canciones, para si te quieres conectar con Dios escuchando canciones bíblicas, porque hay canciones cristianas que no son bíblicas, que suenan muy bonitas, pero no dejan de meter un montón de herejías. Entonces, tenemos un montón de vídeos en este canal. Y también tenemos, por supuesto, las entrevistas que se le han hecho a Tito Martínez. Y las podéis pues ver que se han hecho y bueno, seguiremos haciendo entrevistas. Y bueno, pues hay temas muy interesantes, por ejemplo, el del ángel del Señor, quién es, el reino de la bestia, si la tierra es hueca y está habitada, temas muy interesantes, por ejemplo, si Cristo murió por toda la humanidad, qué ocurre cuando mueres. Pues son temas sumamente importantes. También el tema de la fornicación, que hay tanto controversia con ese tema, el bautismo bíblico. Entonces, bueno, hermanos, pues tenéis este canal donde también podéis aprender muchísimo sobre Dios de una manera, pues, de ver un vídeo, ¿no? Que se puede ver en la comida, en la cena, y no cuesta nada. Son estudios bíblicos magistrales, ya lo podré ver, y bueno, son irrefutables. O sea, están basados solamente en las Sagradas Escrituras de la Biblia. Y el tercer enlace donde usted también puede aprender mucho sobre Dios es el siguiente, que también es el canal del hermano Tito, que lleva muchísimo más tiempo que el mío, donde hay vídeos de hace por lo menos 12 años o más, ¿no? Es el canal de la verdadera doctrina cristiana. Y aquí tenemos vídeos, pues de todo tipo, pero sobre todo debates, estudios bíblicos de todo tipo, también con el hermano Benito, debates con algunas personas que dicen ser cristianas y no lo son, no sé, las enseñanzas de Tito pues de años y años y años de estar aquí en YouTube, ¿no? Porque él lleva mucho tiempo antes que estuviese YouTube, pero desde que está YouTube, pues él no dejó de subir vídeos, es uno de los pioneros cristianos en esta plataforma. Entonces, pues nada. Entonces, para terminar, vamos a, pues eso, a explicar una vez más el propósito de este canal, y es el siguiente. En primer lugar, enseñar a otros la verdadera doctrina cristiana. Este es el propósito fundamental de este canal, edificar a otros muchos hermanos en la fe, es decir, en la verdadera doctrina. Es decir, el primer propósito es la edificación. Segundo propósito es predicar el verdadero evangelio. El evangelio de la gracia de Dios o el evangelio del reino, que es exactamente lo mismo, porque hay muchos que diferencian, no sé por qué, falsos teólogos, diferencian el evangelio de la gracia con el evangelio del reino, como si fueran dos evangelios diferentes. Y no, es exactamente el mismo evangelio. Evangelio de la gracia de Dios se llama evangelio porque es la buena noticia que procede de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Y también se le llama el evangelio del reino, ¿por qué? Porque esta buena noticia, ¿de dónde procede? Del reino de Dios. Por eso se le llama evangelio del reino. Sin embargo, nos han querido por ahí enseñar que son dos evangelios diferentes cuando es el mismo. Bueno, pues ese es el segundo propósito. ¿Deseas tener la vida eterna? El verdadero evangelio del reino. Este evangelio, esta buena noticia, que sabemos que, bueno, ya saben que evangelio significa buena noticia. Es la buena noticia que lleva a la salvación. El conocimiento que nos lleva a la vida eterna. Como hemos dicho al principio de este programa, en este consiste la vida eterna, dijo Jesús. Que te conozcan a ti, es decir, al Padre, no a ningún falso Dios trino, al Padre, el único Dios verdadero. Y a Jesús, el Mesías, a quien has enviado. Ese es el conocimiento que usted, si quiere tener la vida eterna, ha de adquirir. Si usted cree que para tener la vida eterna tenemos que creer que este Dios único es Padre, Hijo y Espíritu Santo, usted está rechazando ese conocimiento enseñado por Jesús en Juan 17:3. Porque solo habla de dos personas. Y si persiste en esa mentira diabólica, trinitaria,
contraria a la enseñanza de Jesús y no se quiere arrepentir de esa herejía, jamás podrá tener la vida eterna. Así de simple. Porque Jesús fue bien claro en ese versículo. Que el único Dios verdadero es el Padre Celestial. No es ni Jesús ni el Espíritu Santo. Es el Padre. En el sentido de que es único, el único Dios verdadero, ya lo hemos explicado, porque es el Padre Supremo. No hay otro Dios como Él. Es el Dios de dioses, el Dios más importante. Como cuando usted dice, mi Padre es único. Ya lo hemos explicado lo que significa único. No significa que solamente existe un Padre. Significa que es único en el sentido de que es el mejor de todos los padres, el más importante. Ese es el Padre Celestial, el Dios Supremo. Hay hermanos que dicen que tienen la duda de que si creemos en el Espíritu Santo. Claro que creemos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo existe. Lo que no creemos, que ya expondremos aquí con todo lujo de detalles, es que sea una tercera persona celestial o que sea Dios el Espíritu Santo. Porque hay unos pasajes, creo que era en Primera de Juan, que habla de que los tres son uno, pero ese pasaje en el griego no existe. Esto antes de terminar, vamos a dejarlo claro. Nosotros los cristianos enoteístas, los cristianos verdaderos, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Claro que creemos en los tres. Lo que nunca enseña la Biblia, lo que nunca enseñó Jesús ni sus apóstoles, es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueran un solo Dios. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo de este ciclo. Esa doctrina de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios es una espantosa doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Ya lo predijo Pablo, que en los posteriores tiempos algunos apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pues esa doctrina del falso Dios trino es una de esas doctrinas de demonios contraria totalmente a la enseñanza de Jesús. Tenemos mucho que enseñar. Y bueno, el directo de hoy ya está terminando. Si os ha gustado, pues ya sabéis, podéis entrar en la descripción de este canal, ¿vale? Os lo voy a enseñar rápido, ¿vale? Un segundito, os lo voy a enseñar muy rápido. En la descripción de este canal tenéis, a ver si sale. Bueno, no sale, pero tenéis, cuando vayáis al perfil, aquí está. Tenéis el enlace a la escuela cristiana enoteísta de Telegram, ¿vale? Lo tenéis aquí, es este enlace y es la mejor escuela posible en el canal de mensajería Telegram. Ahí estaremos avisando de los próximos directos y bueno, pues siempre están los hermanos comentando, compartiendo cosas de Dios, compartiendo cosas que están sucediendo hoy en día, que son muy importantes a la luz de la Biblia, a la luz de Dios. Y bueno, pues os invitamos a todos a entrar en la escuela de Telegram. Sois más que bienvenidos, más que bienvenidos. Efectivamente. Y si alguien pues voluntariamente quiere ayudarnos con alguna donación, quiere donar algún dinerillo para ayudarnos voluntariamente, lo puede hacer perfectamente. La Biblia nunca se prohíbe el pedir donativos, o sea, eso no es ningún pecado, pedir donativos, porque no, que piden dinero, no. Pero la Sagrada Escritura es bien claro en este punto. Lo que la Biblia evidentemente condena es el robo, el robar a la gente, como hacen en las iglesias falsas y apóstatas del sistema apóstata con el falso, que ya lo hablaremos en otro programa, el falso diezmo monetario, el falso diezmo de dinero, que es un auténtico robo que están cometiendo cientos y cientos y miles de falsos pastores, de falsos evangelistas que están robando a millones de personas por medio de ese sistema diabólico y apóstata, que es un falso diezmo que, como veremos, no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero diezmo bíblico. Pero el pedir donativos, el que la gente done pues alimentos o dinero, eso es absolutamente correcto y es absolutamente bíblico. Cuando alguien lo quiere hacer voluntariamente, conforme a lo que Dios puso en su corazón, es totalmente correcto y bíblico. Pues sí, como dice a 2 de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Exacto. Porque Dios ama al dador alegre, pero que cada uno dé lo que quiera si quiere. Hay muchas iglesias, como dice el hermano Tito, pero es que no solo hacen lo que dice el hermano Tito, sino que dicen que van a estudiar la Biblia y luego te piden un dinero por estudiar la Biblia, por apuntarte a cursos.
Eso es totalmente antibíblico, esto es satánico, y si en alguna iglesia o en tu iglesia hacen eso, tienes que salir de ahí por patas. Exactamente. Son auténticos ladrones, ¿de acuerdo? Y los ladrones serán unos de esos que no tendrán entrada en el reino de Dios, sino que tendrán su parte en el lago de fuego. Los cobardes, los ladrones, homicidas, etcétera, etcétera. Ya hablaremos del diezmo también, del diezmo monetario. Por supuesto, Haremos programas. varios programas sobre esto, hablando sobre el diezmo, porque es un tema muy interesante que va a remover mucho conciencias en la iglesia y va a llevar a los cristianos por el buen camino, ya que están siendo conducidos por lobos vestidos de ovejas. Que lo único que les interesa es el dinero y para eso roban de forma, entre comillas, de forma bíblica a la gente por medio de este sistema del diezmo monetario. La Biblia nunca habla del diezmo de dineros, jamás. Esto lo vamos a comprobar cuando hagamos otro programa dentro de unos días, sino vamos a ver cuál es el verdadero diezmo bíblico y cómo a los cristianos en el Nuevo Testamento jamás de los jamases se les exige dar el diezmo en ninguna parte. También usan en estos tiempos de necesidad, pues esa necesidad de que Dios te bendice, o de esa bendición material de Dios, pues lo usan diciendo que si tú das a la iglesia, pues Dios te va a bendecir. No usan esa psicología o esa necesidad de la gente, y eso es algo muy feo. Eso sobornar, intentar sobornar a Dios. Dios te va a bendecir si tú le das dinero. No a Dios, sino al pastorcillo de la secta para que se enriquezca a costa de tu sudor, de tu trabajo, de tus espaldas. Y engañan a la gente mintiéndole diciendo que Dios te va a bendecir si tú pagas, si tú das dinero. Es uno de los mayores engaños de Satanás de toda la historia. Y bueno, pues un día va a terminar eso. Bueno, hermanos, vamos a terminar el programa de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Estaremos leyendo ahora los comentarios aquí del canal, el hermano Tito y yo, y también pues en la escuela de Telegram volveremos a hablar todos nuevamente enseguida. No quiero que os vayáis porque voy a dejar la cabecera del programa y os voy a redirigir, os voy a mandar a otro canal de Twitch muy importante. Es un canal amigo que tenemos que se llama La Quinta Columna, donde usted va a descubrir la verdad de todo esto que acontece. Entonces, no os vayáis, que os voy a redirigir a ese sitio para que podáis entender todo lo que está ocurriendo ahora mismo. Vale, y antes de terminar, si te parece, hermano Enrique, en el próximo Twitch que hagamos, el siguiente programa, vamos a analizar un vídeo de un cura católico, de un sacerdote, que publicó en internet, en TikTok, sobre el tema del bautismo. En lo que dijo, vamos a refutar la mentira tremenda que la Iglesia Católica enseña sobre este tema del bautismo. Así es, el próximo día tendremos esta refutación y seguiremos hablando pues de cosillas muy interesantes, dando a conocer a Dios. Y nada, os esperamos en el próximo programa. No os vayáis, que os vamos a redirigir. Un abrazo, que la gracia y la paz del Señor esté con todos vosotros. Cuidaos mucho.